apostamos por la normalización social del asturiano, apostamos por la oficialidad, trabajamos en ello, pero hoy las necesidades de las y de los asturianos hay que establecer prioridades. Hay que establecer prioridades y hoy hay más de 101.000 asturianos y asturianas en el paro. Esa es nuestra prioridad número uno. Ahí sí que tengo, perdona, que intervenir porque hay un tema que yo no puedo estar más desacuerdo, porque se me está planteando un tema de prioridades frente a un tema de derechos. Y es como decir que el maltrato a las mujeres no hay un problema porque hay 103.000 parados, porque que la discriminación racial no hay un problema porque hay 103.000 parados. No hay una democracia si la gente no tiene reconocidos sus derechos básicos, como la oficialidad o la legalidad de utilizar la lengua materna. Y es que comparar eso con una cuestión de prioridades con el trabajo o de prioridades, no, vivimos en una sociedad que se llama democrática y no hay democrática si los derechos civiles básicos de unas personas, que en este caso somos los falantes de asturianos, no están reconocidos. Y plantear eso, ahí tengo que dar toda la razón a Mario, sigue demostrando que tenéis una divergencia entre lo que ponéis en los programas y la vuestra práctica política, porque acabáis de poner una prioridad que no tiene absolutamente nada que ver con lo que son los derechos civiles de las personas. Y ahora mismo estoy convencido el derecho al trabajo es un derecho fundamental. Sí, pero y que el otro también. El derecho a la educación, el derecho a la sanidad, el derecho a que los ciudadanos... Estoy totalmente de acuerdo, claro, es que nadie está... Es que no veo a Izquierdas Unidas diciendo que el derecho de las mujeres no es prioritario porque hay paro. Bueno, eso es demagogia. No, es lo que acabas de decir. Pura y dura. Acabas de decir exactamente lo mismo. Cuando tengamos mayoría absoluta y No, yo estoy hablando de lo que acabas de decir tú, no de mayoría. Tú acabas de decir que la sociedad asturiana tiene unas prioridades, que ya el paro y tal, contraponiéndolo contra un derecho fundamental como es el derecho a hablar la lengua materna. Y te digo que Izquierdas Unidas no va a usar ese discurso nunca con otros derechos fundamentales, lógicamente. Lo que no acabo de comprender es por qué utiliza ese tipo de argumentación cuando hablamos de la lengua. Y es que hay una cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Una democracia consolidada tiene que garantizar los derechos sociales de todas las personas que viven en ese conjunto político. Y uno allí poder hablar la lengua materna y contraponer eso contra cualquier necesidad material, eso sí que demagogia. Por cierto, es algo que falla muchas veces el PP, cuando fala de que no, hombre, esto de poner el cupo de las mujeres, no, aquí lo importante es tener trabajo. Eso es un discurso del Partido Creo que Popular. gobernasteis con